Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor, no solo para someter a las empresas petroleras a la obediencia, sino porque habiendo quedado rotos los contratos de trabajo entre las compañías y sus trabajadores por haberlo así resuelto las autoridades del trabajo, de no ocupar el gobierno las instalaciones de las compañías, vendría la paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando estos males incalculables al resto de la industria y a la economía general del país. Por las anteriores razones, se ha expedido el decreto que corresponde y se han mandado ejecutar sus conclusiones, dando cuenta en este manifiesto del pueblo de mi país de las razones que se han tenido para proceder así y demandar de la nación entera el apoyo moral y material necesarios para afrontar las consecuencias de esta determinación. Nosotros no nos dábamos cuenta porque mi hermana, que le llevo 3 años y medio, casi 4, mi hermana mayor no cuenta, ¿verdad? Porque estaba sumamente enferma. Y mi hermano, 18 años, pues sí, se podía ser mi hijo después. Nosotros vivíamos en Hamburgo 248, muy cerca, como a 1 kilómetro de la avenida del castillo del parque de Chapultepec. Y nos íbamos en bicicleta, mi hermana en triciclo y yo en bicicleta, por toda la Reforma. Nos cruzábamos con cuidado y llegábamos a Chapultepec a dar vueltas. Y resulta que, dice mi mamá, no van a ir ya a andar en bicicleta. No vamos a andar en bicicleta. No. Mi mamá me habla a mí y junto a María y le dice, les voy a leer las cartas que hemos recibido y los telegramas que hemos recibido. Me han hablado también por teléfono, amenazando de muerte a tu papá y a ustedes que las van a raptar. Y cuando yo leo eso, yo me impacto porque el amor más grande de mi vida era mi padre. Lo que hacía mi papá, que era lo que a mí me panicaba, porque bajaba por Sevilla, agarraba la Reforma y se iba caminando toda Reforma hasta Bucareli, donde estaba la Secretaría de Gobernación, caminando. Cumplen años exactamente el mismo día, el 21 de mayo. Tenemos la comida aquí y habla el general y, sí señor, me voy a comer con usted. Pero papá, que estamos reunidos, me habla el general. Hasta que un día le dijimos al general, ¿verdad? Le dijo mi hermana María, oiga general, pues ¿cómo si mi papá también el 21 de mayo cumple años y luego se lo lleva usted a comer a su casa? ¿De veras, María? No, Maruca, no vuelvo a hacer. Pero era una relación muy cercana, le digo, muy, muy cercana. Mi padre era un hombre de una lealtad profunda. Como el general Canas, como revolucionario, pasaba horas arriba del caballo. Y mi papá estaba acostumbrado. Era muy buen caballista, muy buen caballista. Entonces le aguantaba las jornadas. El general decía, sí, vente conmigo, ¿quieres hablar? Sí, venga, si usted, cómo no. Y se los iba cansando y se iba retirando de la comitiva. Entonces hace con el general todo el recorrido de la República. Lo acompaña en todo el recorrido de la República. Por eso quiero mucho a Cuauhtémoc y queremos mucho a Cuauhtémoc, porque cuando ya el general va a morir, y que tenía cáncer aquí, ¿verdad? De una como verruga que se le hizo aquí, se le vino el cáncer terrible, entonces llama a Cuauhtémoc y le dice, el único que va a hablar en mis honras fúnebres es el licenciado Ignacio García Telles. Y pues claro que se viene toda una cosa de que cuando muere el general que yo hablo, y la señora Mal inclusive quería que hablaran otros. Y Cuauhtémoc no. Únicamente el licenciado García Telles fue el único orador, mi padre. Cuando se viene lo de la expropiación petrolera, mi padre ya había, con el licenciado Portes Gil, había hecho precisamente un estudio de ley reglamentaria del petróleo, desde Portes Gil. Él estaba de diputado y lo comisionan en esta comisión con Portes Gil a la cabeza y hacen la ley reglamentaria del petróleo, misma que debió servirle mucho para introducirse en este tema y que le proporcionó una visión exacta del problema en 1938. Cuando lo redactó, él fue el redactor de la expropiación.
del decreto como secretario de Gobernación. El general Cárdenas le confiaba muchísimo. Eran muy, muy amigos. Tan amigos que su mentor era Mújica, pero su compañero de trabajo, su ideólogo, la persona que consultaba muchísimo era mi padre. Me duele mucho y me duele mucho por mi padre, sí, por mi padre y por el general, porque arriesgaron la vida, es decir, arriesgaron la vida, pero se jugaba su visión de nación y el futuro de México. Y me da pena que ahora los políticos, su entorno familiar de la mayoría es pésimo, pésimo. Es decir, no hay una cohesión familiar que soporte al hombre que está en política luchando por sus ideales. Eso lo había en mi casa. Usted sabe que en ese entonces, pues mucha gente con dinero vendía sus alhajas, hipotecaba sus bienes para ayudar a la expropiación. Es decir, era un despertar nacional total. ¿A qué total. se refiere con ayudar? Ayudar a la expropiación, yo a veces me preguntaba, pues, ¿qué vamos a ayudar? Pues mi mamá decía que eran muchos los costos que se tenían que pagar a las compañías para la expropiación. Y entonces, pues salíamos, mi hermana y yo con mis primas y otras amigas con unas latitas, con agujeraditas, deme dinero para la expropiación. Y ahí nos íbamos por toda la Reforma y por Londres, la calle de Londres que nos quedaba paralela a Hamburgo, y María y yo, todavía hablo por teléfono el día, María llorando y yo llorando, me dice, hermana, ¿de qué nos sirvió tanto que pasamos? Digo, pues sí, hermana. Entonces para nosotros sí ha sido muy, muy penoso, porque yo digo, no alcanzan a visualizar la trascendencia de este acto de la reforma energética, ¿no? No lo veo todo que lo han llevado con claridad, con honestidad, jurídicamente hablando, han violado leyes. Entonces me molesta mucho, porque pues vengo de una cultura política y patriótica de mi padre, ¿verdad? Entonces, sí. Me molesta mucho cómo es que se salen los diputados, se salen los senadores, se van a otro lado, apresuradamente dan ya el golpe de la reforma energética y los ciudadanos no nos toman en cuenta. ¿Y cómo es posible que sin la suficiente claridad, sin la consulta pública, pues ¿a poco somos todavía retrasados mentales o nos consideran retrasados mentales, verdad? No hubo consulta pública. Como allí sí López Obrador, pues un referéndum, una consulta pública, como está peleando Cuauhtémoc, ¿verdad?